Bueno, pues vamos a empezar el tema. Empezamos con el vector fijo. Bien, bueno, se conoce como vector fijo de origen A, y extremo B, es decir, que pasa por el punto A y por el punto B, el vector que va desde A hasta B y que le vamos a denotar como vector AB. Muy importante la flecha que se pone encima del vector, ¿no? Bueno, pues el vector AB, pues si tenemos un punto A que tendrá unas coordenadas que serían x1 y 1z1 en 3 dimensiones, pues tendrán su x, su y y su z. Y el punto B tendrá también su x, su y y su z, en este caso sus 2, ¿no? Bueno, pues se conoce como vector AB a la diferencia entre las coordenadas del punto final menos el punto inicial. B menos A. No es tan sencillo como eso. x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1, z2 menos z1. Eso es un vector fijo, por ejemplo. Si tengo el punto A menos 1, 3, 2. Y el punto B, que sería el punto, por ejemplo, 2, 3, 4, pues el punto AB, el vector fijo que va desde A hasta B, que tiene de origen A extremo B, pues sería, restando coordenadas, 2 menos menos 1, 3. 3 menos 3, 0 y 4 menos 2, 2. Bueno, esto se conoce como componentes. Estas tres son las componentes del vector. Componentes del vector. ¿Y qué significan las componentes? Pues, ¿qué significa, por ejemplo, este 3? Pues significa que ha avanzado 3 unidades según el eje X, que no ha avanzado según el eje Y y que ha subido 3 unidades o avanzado según el eje Z. Significa el incremento, ¿no? el avance respecto a X, a Y, a Z. Vale, pues eso es lo que significa un vector. Un vector significa pues, cuál es su incremento, su variación en las tres coordenadas, ¿no? Bien, pues tan sencillo como eso. Bueno, y luego el módulo, también se define el módulo del vector fijo, módulo del vector AB, y se representa como un valor absoluto entre dos barras, pues como la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, La primera componente, que es x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Este es el módulo del vector, ¿no? En el ejemplo anterior, ¿quién es el módulo? Pues sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da raíz de 9 más 4, raíz de 13. Ese es el módulo, que además coincide con la distancia que hay desde el punto A al punto B cuando veamos distancias, ¿no? La distancia entre los dos puntos coincide con el módulo de los vectores. Bueno, pues esto es un vector fijo, un vector fijo. Tan sencillo como esto. Bien, pues vamos a seguir entonces. ¿Y qué se conoce como vector libre? Un vector libre, pues sería lo siguiente. Si yo defino un vector, por ejemplo, un vector V, que tiene de coordenadas V1, V2 y V3, estirando un vector que no conozco ni su principio ni su fin, sino simplemente conozco su variación, la variación que ha tenido en la X, en la Y y en la Z, lo que se entiende como la dirección del vector, ¿no? Es decir, en un vector libre no se conoce a priori el origen y el extremo,
el origen y el extremo. Se conocen sus componentes, ¿no? Sí que es verdad que se puede conocer el módulo del vector, es decir, que sí que tiene módulo, ¿no? Que sería tan sencillo como hacer cada una de sus componentes al cuadrado, ¿no? Porque lo que se conoce son las componentes, ¿no? Es un vector libre. Bien, pues vector libre V, siempre, vector libre V, puede como lo que me marca es una dirección. El vector libre, en definitiva, es un vector en el que conocemos, en el que definimos una dirección, ¿no? Un vector libre me define una dirección. Me define una dirección. Por eso muchas veces al vector director, cuando se utiliza como dirección, como una dirección, se le conoce como, o se utiliza como vector director. En una recta, por ejemplo, el vector director de la recta pues sería la dirección de la recta, definido por un vector libre. Vector libre, ¿no? El vector libre me define una dirección. Bien. O también puede ser definido por O subproporcional, ¿no? O subproporcional, porque la dirección puede ser con ese módulo o con un módulo proporcional, ¿no? Cualquier paralela tiene la misma dirección, ¿no? Cualquier paralela tiene la misma dirección, ¿no? Cualquier recta paralela tiene la misma dirección y por tanto el mismo vector director o proporcional. O proporcional. Es decir, si tengo una recta R, bueno, pues puedo tener un vector director V o un vector director proporcional más pequeñito, ¿no? Pero que también marca su dirección, ¿no? Bueno, pues esa es la idea. En definitiva, un vector fijo conocemos su origen y extremo. Y en un vector libre no. En un vector libre pues solo conocemos la dirección, el sentido y el módulo, pero no conocemos el punto de aplicación. Bueno, y lo importante, una dirección o un vector director viene definido por un vector o su proporcional, ¿no? Cualquier recta paralela tiene la misma dirección. Bueno, dicho esto, también conviene recordar que son vectores equipolentes. Vectores equipolentes son aquellos vectores que tienen la misma dirección sentido y mismo módulo. Es decir, tienen las mismas componentes o coordenadas. Es decir, vectores con las mismas coordenadas. O componentes. Bueno, si yo, por ejemplo, tuviese un vector C, vamos a poner un vector C, el 1, 1, 1. Voy a poner, por ejemplo, un punto C y un punto D, que sería el 4, 1, 4, 1, 3. ¿Vale? Si
sacamos su vector, el vector de director que tiene origen C y acaba en D, vector fijo, sería 4 menos 1, 3, 0, 2. ¿Vale? Y observáis que en el ejemplo me ha dado que AB es igual a CD. Esto quiere decir que como tiene las mismas coordenadas, estos dos vectores son equipolentes. Equipolentes, ¿no? Bien, son vectores equipolentes, ¿no? Y si yo digo que, por ejemplo, que un vector libre V tiene de coordenadas 3, 0, 2, pues este vector libre puede valer perfectamente para AB que para CD, ¿no? Son las coordenadas de cualquier vector igual o paralelo a ellos dos, ¿no? AB, si AB va así, CD, ¿vale? Pues todos ellos tienen, todos los vectores paralelos, todos los vectores equipolentes tienen las mismas coordenadas 3, 0, 2, que son vectores que tienen el mismo módulo, es decir, que tengan la misma instancia, línea recta, misma dirección, y son todos paralelos, ¿no? Eso es lo que se llaman vectores equipolentes, ¿no? Realmente las coordenadas de un vector libre lo que me está dando son pues la dirección de infinitos vectores paralelos, ¿no? Entre sí. Y bueno, pues me marca la dirección, pues coordenadas 3, 0, 2, ¿no? De cualquier vector. Claro, un vector de por sí marca tiene infinitas posibilidades, ¿no? Pero si en un momento que digo que pase por un punto, pues ya tengo definido una recta, ¿no? Con un punto y una dirección. Con un punto y una dirección veremos que se define la recta. Bueno. Bien, por otro lado también, apuntaros por ahí, vamos a apuntar también lo que es un vector unitario. Vector unitario U es aquel cuyo módulo vale 1. El módulo del vector unitario es la unidad. Su módulo es la unidad. Su módulo es la unidad. Eso es un vector unitario. Aquel cuyo módulo es la unidad. Bueno, pues muy bien. Bueno, pues como ejemplo, podemos hacer un ejemplo de algo que ha caído en EBAU en alguna ocasión y así nos sirve para practicar, ¿no? Imagina que tenemos 3 puntos, ¿no? Ahora imagina que tenemos 4 puntos, mejor dicho. C y D, que definen un paralelogramo, ¿no? Paralelogramo ABCD. Paralelogramo ABCD. Y me dicen que A es el vector 1, 2, 3. Que B es el vector menos 1, 1, menos 1. Y que C es el vector 5, 4, 3. Y me piden que calcular el punto D del paralelogramo. Calcular el punto D. Calcular el punto D del paralelogramo. Pues, ¿qué podemos hacer para hacer este ejercicio? Pues bueno, pues podemos sacar el vector AB. Podemos sacar el vector AB, que sería el punto B menos el punto A, que sería menos 1, menos 1, menos 2. 1 menos 2, menos 1. Menos 1, menos 3, menos 4. Bueno, y visto el dibujo de la figura, pues claramente todos vemos pues que si consideramos que AB es un vector y CD es otro vector, como es un paralelogramo, tiene que tener la misma dirección. AB y CD tienen que tener la misma dirección, mismo módulo, mismo sentido. Por lo tanto, AB tiene que ser igual a CD, porque son vectores equipolentes, ¿no? Equipolentes, que tienen el módulo, dirección y sentido, ¿no? Mismo módulo,
dirección y sentido. Bueno, pues ¿quién es D? ¿Cómo saco D? Pues yo sé que CD, como tiene que ser igual a AB, será el menos 2, menos 1, menos 4. Y ahora por otro lado, CD, sé que es el punto D menos el punto C, igual a menos 2, menos 1, menos 4. Como C lo conozco, pues D será igual a C más el menos 2, menos 1, menos 4. Es decir, que D es igual al punto C, que era el 5, 4, 3, más menos 2, menos 1, menos 4. Y digo 5 menos 2, 3. 4 menos 1, 3. Y 3 menos 4, menos 1. Y el punto D, por tanto, tiene que ser el 3, 3, menos 1. Muy bien. El 3, 3 menos 1. El punto D, 5 menos 2, 3. 4 menos 1, 3. 3 menos 4, menos 1. Pues es el punto D de ese paralelogramo que me falta en el espacio sacado por vectores equivalentes, ¿no? Sabiendo que AB es CD. A ver, también se tiene que cumplir en esto, pues alguien estará pensando que AC y BD se cumplen. Pues que AC también tiene que ser igual a BD. Podéis comprobarlo, claro. Porque son vectores equivalentes, vectores paralelos con la misma dirección, módulo y sentido. Importante. Bueno, pues nada, sirva esto de ejemplo para poder entender mejor esto de los vectores